En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y será creada y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas para que, teniendo en cuenta tu palabra, seamos signo de tu presencia en el mundo. Amén. Lectura del libro del Deuteronomio, capítulos 3 y 4. Dando una larga vuelta, tomamos el camino de Besán. Og, el rey de Basán, vino a nuestro encuentro con todo su pueblo y nos presentó batalla en Adreí. Yahvé me dijo: no le tengas miedo, porque yo lo he entregado en tus manos con toda su gente y con su misma tierra, para que hagas con él lo mismo que hiciste con Sihón, el rey amorreo que habitaba en Hesbón. Y Yahvé entregó en nuestras manos a Og, rey de Basán, con todo su pueblo. Los derrotamos en tal forma que no quedó nadie con vida. Nos adueñamos de todas sus ciudades, no hubo población que se nos escapara. Nos apoderamos de 60 ciudades, toda la comarca de Argob del reino de Og en Basán. Todas eran ciudades fortificadas con muros altos, con puertas y trancas, sin contar los pueblos del campo, que eran innumerables. Los consagramos en anatema, exterminamos a aquella gente como lo habíamos hecho con Sihón, rey de Hesbón. Acabamos con todas las ciudades, hombres, mujeres y niños, y solamente guardamos los despojos de las ciudades y todo el ganado. Nos hicimos, pues, dueños de la tierra de los 2 reyes amorreos, el país de Transjordania, desde el torrente de Amón hasta el monte Hermón. Los sidonios llaman Sirión al Hermón y los amorreos lo llaman Senir. Y tomamos todas las ciudades de la meseta y toda la tierra de Galaad y de Basán hasta Selca y Edrei, ciudades del reino de Og en Basán. Og, rey de Basán, era el último superviviente de la raza de los gigantes. En Raba, ciudad de los amonitas, se muestra su cama de hierro, la cual tiene 4,50 metros de largo y 2 de ancho. Nos adueñamos, pues, en aquel tiempo de ese país. Yo di a las tribus de Rubén y de Gad la mitad de los cerros de Galaad con sus ciudades, desde Aroer, situada a la orilla del torrente de Amón, y entregué a la media tribu de Manasés la otra mitad de Galaad y el Basán, el reino de Og, o sea, toda la comarca de Argob y el Basán, era llamado
tierra de los Refaitas. Yair, hijo de Manasés, se adueñó de toda la comarca de Argob hasta los términos de los Jesuritas y de los Macaritas. Dio su nombre a estos pueblos que todavía hoy se llaman aldeas de Yair. Lo que es a Maquir le di parte de Galaad. A las tribus de Rubén y de Gad les di parte de Galaad hasta el torrente Armón. Sus fronteras pasaban por el medio del torrente, y por el lado de los amonitas el torrente de Yabok servía de frontera. También les di la Arabá, siendo el Jordán su frontera, desde Kineret hasta el mar de Arabá, llamado Mar Salado, al pie del monte Pisga, al oriente. Entonces yo les di estas órdenes: Yahvé, nuestro Dios, les ha dado esta tierra en propiedad, y mientras los guerreros, todos los hombres valientes, irán armados al frente de sus hermanos israelitas, sus mujeres, sus hijos y sus rebaños, sus numerosos rebaños, se quedarán en los pueblos que yo les he dado. En cuanto Yahvé haya dado a sus hermanos un lugar de descanso, como ya hizo con ustedes, y se hayan adueñado de la tierra que les daré al otro lado del Jordán, entonces cada uno de ustedes volverá aquí a la heredad que les he dado. En aquel tiempo di también instrucciones a Josué. Le dije: con tus propios ojos has visto lo que Yahvé ha hecho con estos dos reyes. Así lo harás con todos los reinos donde has de pasar. No los teman, porque Yahvé combate por ustedes. Entonces supliqué así a Yahvé: Yahvé, mi Señor, tú has comenzado a manifestar tu grandeza y tu mano fuerte. Pues, ¿qué Dios hay en los cielos o en la tierra que pueda hacer obras y hazañas como las tuyas? Déjame, por favor, pasar y ver esta espléndida tierra del otro lado del Jordán, aquellos espléndidos cerros y también el Líbano. Pero Yahvé se había enojado conmigo por culpa de ustedes y no me escuchó. Antes bien me dijo: basta ya, no me hables más de eso, pero sube a la cumbre del Pisga, y desde allí mira al oeste y al norte, al sur y al oriente. Tú verás la tierra, pero no pasarás ese Jordán. Da tus órdenes a Josué, dale autoridad y dale ánimo, pues él es quien ha de encabezar a ese pueblo y le distribuirá la tierra que vas a ver. Nos quedamos, pues, en el valle frente a Bet Peor. Y ahora, Israel, escucha las normas y mandamientos que yo te enseño, para que los pongas en práctica. Así vivirás y entrarás al país que te da Yahvé, Dios de tus padres, y tomarás posesión de él. No añadirás nada a lo que yo te mando, y no le quitarás nada, sino que guardarás los mandamientos de Yahvé, tu Dios, tal como yo se lo ordeno. ¿Has visto con tus propios ojos lo que hizo Yahvé en Baal Peor? Pues se acabó con todos aquellos que se fueron tras el Baal.
En cambio ustedes, que fueron fieles a Yahvé, su Dios, están hoy todos vivos. Mira, como Yahvé, mi Dios, me ha ordenado, te he enseñado normas y leyes para que las pongas en práctica en la tierra en que vas a entrar y que pasará a ser tuya. Si las guardas y las practicas, pasarán por sabios e inteligentes a los ojos de los pueblos que tengan conocimiento de todas estas leyes y dirán: ¡qué pueblo tan grande! Solo él tiene sabiduría e inteligencia. En verdad, ¿qué nación hay tan grande cuyos dioses se acerquen a ella como lo hace para nosotros siempre que lo invocamos, Yahvé nuestro Dios? ¿Y qué nación hay tan grande que tenga normas y mandamientos tan justos como esta ley que yo te entrego hoy? Pero fíjate bien, ten mucho cuidado de no olvidarte de estas cosas que tus ojos han visto. Guárdalas en tu interior todos los días de tu vida y repíteselas a tus hijos y a tus nietos. Me refiero al día en que ustedes estuvieron en presencia de Yahvé en el monte Horeb, y él me dijo: reúneme al pueblo para que oiga mis palabras. Así me temerán mientras vivan en esa tierra y enseñarán estas palabras a sus hijos. Entonces ustedes se acercaron y permanecieron al pie del monte. Este ardió en llamas hasta el mismo cielo entre tinieblas de nube y espesa niebla. Yahvé les habló entonces en medio del fuego. Ustedes oyeron el rumor de las palabras, pero no vieron figura alguna, solo oían una voz. Y Yahvé les dio a conocer su alianza, en la que les ordenó observar sus 10 mandamientos, y los escribió en las 2 tablas de piedra. En aquel día, a mí me ordenó enseñarles las normas y los mandamientos que ustedes pondrán en práctica en la tierra donde van a entrar y que pasará a ser suya. Mediten bien lo que van a hacer. Ustedes no vieron figura alguna el día en que Yahvé les habló en el monte Horeb en medio del fuego. Por tanto, no vayan a corromperse, no se hagan un ídolo, o sea, cualquier cosa esculpida con forma de hombre o de mujer, ni con forma de algún animal de los que viven en la tierra, o de algún ave que vuela en el cielo, ni de algún reptil de los que se arrastran sobre la tierra, ni de algún pez de los que viven en el agua debajo de la tierra. Cuando mires al cielo y veas el sol, la luna, las estrellas y todos los astros del firmamento, no te dejes arrastrar a adorarlos como dioses y a servirlos, pues Yahvé tu Dios dejó que fueran parte de los demás pueblos, pero a ustedes los tomó y los sacó del horno que es Egipto, para que fueran su propio pueblo como lo son ahora. Por culpa de ustedes, Yahvé se enojó contra mí y juró que yo no pasaría el Jordán, ni entraría en la espléndida tierra que él les da en herencia. Pero aunque yo muera en este país y no pase al Jordán, ustedes lo pasarán y poseerán esa espléndida tierra. Guárdate, pues, de olvidar la alianza que Yahvé ha pactado contigo, y no te hagas ídolos, o sea, imágenes de todo lo que Yahvé tu Dios te ha prohibido. Sepas que Yahvé, tu Dios,
es un fuego devorador, un Dios celoso. Cuando tengas hijos y nietos y hayan envejecido en el país, no vayan a corromperse teniendo ídolos y haciendo lo que desagrada a Yahvé, pues si lo irritan, desaparecerán de la tierra que va a ser de ustedes al pasar el Jordán. El cielo y la tierra son testigos de mis advertencias. Ustedes serán reducidos a nada. Yahvé los dispersará entre los pueblos, y solo quedará de ustedes un pequeño número, repartidos entre las naciones a las que Yahvé los llevará. Allí tendrán que servir a dioses fabricados que no son más que madera y piedra, que ni viven, ni oyen, ni comen, ni sienten. Allí buscarás a Yahvé, tu Dios, y lo encontrarás si lo buscas con todo tu corazón y toda tu alma. Cuando estas desgracias te hayan venido encima, volverás por fin a Yahvé en medio de tus angustias y harás caso de sus palabras, pues Yahvé tu Dios es un Dios misericordioso que no te rechaza ni te destruye del todo, ni olvida la alianza que juró a tus padres. Pregunta a los tiempos pasados. Investiga desde el día en que Dios creó al hombre sobre la tierra. Pregunta desde un extremo a otro del mundo. ¿Hubo jamás una cosa tan extraordinaria como esta? ¿Se ha oído cosa semejante? ¿Ha quedado con vida algún pueblo después de haber oído como tú, a Dios vivo, hablando en medio del fuego? ¿Acaso algún Dios ha intentado tomarse un pueblo y sacarlo de en medio de otro pueblo a fuerza de pruebas y señales, de milagros y de combates, actuando con mano firme y dando grandes golpes, realizando esas cosas grandes que Yahvé hizo por ustedes en Egipto y que tú viste con tus propios ojos? Y porque lo has visto, ahora sabes que Yahvé es Dios y que no hay otro fuera de él. Desde el cielo te hizo oír su voz para que lo temas, y sobre la tierra viste su gran fuego. Desde en medio del fuego oíste sus palabras y quedaste con vida, porque amaba a tus padres, eligió a su descendencia después de ellos. Él mismo vino a sacarte de Egipto con mucho poder, expulsó delante de ti pueblos más numerosos y más fuertes que tú, y te hizo entrar en su tierra, hoy te la dio en herencia. Por tanto, reconoce ahora y trata de convencerte de que Yahvé es el único Dios del cielo y de la tierra y que no hay otro. Guarda sus leyes y mandamientos que yo te ordeno hoy, y te irá bien a ti y a tus hijos después de ti. Así vivirás largos años en la tierra que Yahvé, tu Dios, te da. Moisés designó 3 ciudades al otro lado del Jordán, hacia el oriente, para que allí se refugiara el que involuntariamente diera muerte a su prójimo, siempre que no hubiese sido antes su enemigo. Con refugiarse en una de estas ciudades estaría a salvo. Estas fueron las ciudades: Basar, en la meseta del desierto, para la tribu de Rubén; Ramot, en Galaad, para la tribu de Gad; y Golán, en Basán, para la tribu de Manasés. Esta es la ley que Moisés dio a los hijos de Israel. Estos son los preceptos, decretos
y leyes que Moisés dictó a los hijos de Israel a su salida de Egipto al otro lado del Jordán, en el valle fronterizo Abed Peor, en el país de Sihón, rey de los amorreos. A este Sihón, que vivía en Hesbón, Moisés y los hijos de Israel lo habían derrotado a su salida de Egipto y se habían apoderado de su país, así como del de Og, rey de Basán. Los territorios de estos reyes amorreos estaban al oriente del Jordán. Se extendían desde Aroer, situada en la orilla del torrente Amón, hasta el monte Sirión, llamado también Hermón, y abarcaban toda la llanura al oriente del Jordán hasta el Mar Muerto, al pie del monte Pisga. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 78. Atiende, pueblo mío, a mi enseñanza. Toma en serio estas palabras de mi boca. En parábolas voy a abrir mi boca, evocaré los enigmas del pasado, las cosas que escuchamos y sabemos que nos fueron contando nuestros padres, no deben ignorarlas nuestros hijos. A la futura generación le contaremos la fama del Señor y su poder, las maravillas que Él ha realizado. En Jacob arraigó sus declaraciones, a Israel le dio una ley. Luego ordenó a nuestros padres que se las enseñaran a sus hijos, para que las conozcan sus sucesores, los hijos que nacerán después, que éstos se encarguen de instruir a sus hijos, para que éstos confíen solo en Dios, no olviden las hazañas de su Dios y observen sus mandatos, para que no sean, a ejemplo de sus padres, una generación rebelde y obstinada, incapaz de mantener su decisión y cuyo espíritu no era fiel a Dios. Los hijos de Efraín, diestros arqueros, volvieron las espaldas el día del combate. Es que no respetaban la alianza de Dios, se habían negado a seguir su ley. Habían olvidado sus hazañas, los prodigios que había hecho ante sus ojos. ¿Qué milagros no hizo ante sus padres en la tierra de Egipto, en los campos de Tanis? Hendió el mar y los hizo pasar deteniendo las aguas como un dique. De día los siguió con una nube y cada noche con una luz de fuego. Partió en medio de las rocas del desierto y les dio de beber agua en torrentes. Hizo brotar arroyos de la piedra y las aguas corrieron como ríos. Mas de nuevo pecaron contra él, desafiaron al Altísimo en el desierto. Tentaron a Dios en sus corazones, pidiendo de comer para sobrevivir, insultaron a Dios diciendo: ¿será Dios capaz de prepararnos la mesa en el desierto? Es cierto que cuando Él golpeó la roca, corrió el agua y los torrentes desbordaron. Pero, ¿será capaz de darnos pan o de proporcionar carne a su pueblo? Al oír el Señor se encolerizó. Un fuego se encendió contra Jacob y la cólera subió contra Israel, porque no habían creído en Dios ni habían confiado en lo que los salvaría.
dio orden a las nubes en lo alto, abrió las compuertas de los cielos, les envió como lluvia maná para comida, les dio trigo del cielo, y el hombre comió el pan de los fuertes, y él les envió de sobra provisiones, hizo soplar en los cielos viento del oeste, y trajo con su poder el viento sur, hizo llover sobre ellos la carne como polvo, aves innumerables como arena del mar. Hizo que cayeran dentro del campamento en todo el derredor de sus carpas. Comieron hasta ya no poder más. Él les sirvió de cuanto deseaban. Pero aún sus ansias no calmaban, y todavía en su boca tenían su comida, cuando estalló contra ellos la cólera de Dios. Dio muerte a los más fuertes de los suyos, derribó a la flor y nata de Israel. A pesar de esto, pecaron nuevamente, no creían aún en sus maravillas. De un soplo entonces apagó sus días, trágicamente se acabaron sus años. Cuando él los masacraba, lo buscaban, se volvían y le hacían la corte. Se acordaban que Dios era su roca y el Dios Altísimo su Redentor. Pero todo se quedaba en palabras, y con su lengua solo le mentían, pues su corazón no se dio a fondo, ni tampoco tenían fe en su alianza. Él, empero, siempre bueno y compasivo, perdonaba su culpa en vez de destruirlos. ¿Cuántas veces no refrenó su cólera en vez de desatar toda su ira? Son seres de carne, se decía, soplo que se va y no volverá. ¿Cuántas veces lo desafiaron en el desierto y lo enervaron en esa soledad? Nuevamente tentaron a su Dios y enojaron al Santo de Israel. No se acordaron más de su poder, del día en que los libró del adversario, cuando hizo milagros en Egipto, prodigios en los campos de Tanis, convirtió en sangre sus ríos para que no bebieran de sus arroyos. Luego vinieron mosquitos que se los comían y ranas que les hicieron gran perjuicio. Entregó sus cosechas al pulgón y el fruto de su trabajo a las langostas. Echó a perder sus viñas con granizo y sus sicómoros con la helada. Dejó sus rebaños a merced del granizo, y el rayo tumbó sus ganados. Lanzó sobre ellos el ardor de su cólera, ira, furor y angustia, un buen envío de ángeles de desdichas. Le dio rienda suelta a su cólera, no preservó sus vidas de la muerte y los entregó a la peste. Mató a los primogénitos de Egipto, a todo hijo mayor en las carpas de Cam. Luego sacó a su pueblo como ovejas, los guió como rebaño en el desierto, los condujo seguros, sin temor, mientras que el mar cubría a sus enemigos. Los introdujo en su santo territorio, la montaña que su diestra conquistó. Expulsó en su presencia a las naciones, les asignó a cordel una heredad, y en carpas ajenas instaló a las tribus de Israel. Mas tentaron a Dios, el Altísimo, se rebelaron contra él, no hicieron caso de sus advertencias, se corrían y traicionaban como sus padres, le fallaban como arco que no apunta, lo irritaron
con sus sitios de culto y con sus ídolos lo pusieron celoso. Dios los oía y se indignó y rechazó totalmente a Israel. Abandonó su morada de Silo, que era su tienda, plantada entre los hombres. Permitió que se llevaran cautivo su poder y en manos enemigas cayera su gloria. Tanto era su enojo con los suyos que entregó su pueblo a la espada. El fuego devoró a su juventud y sus niñas solteras se quedaron. Sus sacerdotes cayeron por la espada y sus viudas no se lamentaron. Pero se despertó el Señor como de un sueño, como un valiente que ha dormido la mona. Hirió a sus enemigos por la espada, los dejó humillados para siempre. Descartó luego a la tienda de José y no eligió a la tribu de Efraín, mas escogió a la tribu de Judá, a ese monte Sión al que amaba. Construyó su santuario como las alturas, como la tierra, firme para siempre. Eligió a David, su servidor, lo sacó del redil de los corderos, lo llamó cuando cuidaba a las ovejas para pastorear a Jacob, su pueblo. Fue su pastor con un corazón perfecto y con mano prudente los condujo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 12. 6 días antes de la Pascua, fue Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, a quien Jesús había resucitado de entre los muertos. Allí lo invitaron a una cena. Marta servía y Lázaro estaba entre los invitados. María, pues, tomó una libra de un perfume muy caro, hecho de nardo puro, le ungió los pies a Jesús y luego se los secó con sus cabellos, mientras la casa se llenaba del olor del perfume. Judas Iscariote, el discípulo que iba a entregar a Jesús, dijo: Este perfume se podría haber vendido en 300 denarios para ayudar a los pobres. En realidad no le importaban los pobres, sino que era un ladrón, y como estaba encargado de la bolsa común, se llevaba lo que echaba en ella. Pero Jesús dijo: Déjala, pues lo tenía reservado para el día de mi entierro, y los pobres los tienen siempre con ustedes, pero a mí no me tendrán siempre. Muchos judíos supieron que Jesús estaba allí y fueron, no solo por ver a Jesús, sino también por ver a Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Entonces los jefes de los sacerdotes pensaron en dar muerte también a Lázaro, pues por su causa muchos judíos se alejaban de ellos y creían en Jesús. Al día siguiente, muchos de los que habían llegado para la fiesta se enteraron de que Jesús también venía a Jerusalén. Entonces tomaron ramos de palma y salieron a su encuentro gritando: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito sea el Rey de Israel.
Jesús encontró un burrito y se montó en él. Según dice la Escritura, no temas, ciudad de Sión, mira que viene tu rey montado en un burrito. Los discípulos no se dieron cuenta de esto en aquel momento, pero cuando Jesús fue glorificado, recapacitaron que esto había sido escrito para él y que ellos se lo habían hecho. Toda la gente que había estado junto a Jesús cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de entre los muertos, cantaba sus alabanzas, y muchos otros vinieron a su encuentro a causa de la noticia de este milagro. Mientras tanto, los fariseos comentaban entre sí: no hemos adelantado nada, todo el mundo se ha ido tras él. También un cierto número de griegos, de los que adoran a Dios, habían subido a Jerusalén para la fiesta. Algunos se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le preguntaron: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe habló con Andrés, y los dos fueron a decírselo a Jesús. Entonces Jesús dijo: ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. En verdad les digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. El que ama su vida, la destruye, y el que desprecia su vida en este mundo, la conserva para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga. Y donde yo esté, ahí estará también mi servidor, y al que me sirve, el Padre le dará un puesto de honor. Ahora mi alma está turbada. ¿Diré acaso: Padre, líbrame de esta hora? Si precisamente he llegado a esta hora para enfrentarme con todo esto. Padre, da gloria a tu nombre. Entonces se oyó una voz que venía del cielo: lo he glorificado y lo volveré a glorificar. Los que estaban allí y que escucharon la voz decían que había sido un trueno. Otros decían: le ha hablado un ángel. Entonces Jesús declaró: esta voz no ha venido por mí, sino por ustedes. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera. Y yo, cuando haya sido levantado de la tierra, atraeré todo. Con estas palabras Jesús daba a entender de qué modo iba a morir. La gente le replicó: escuchamos la ley y sabemos que el Mesías permanece para siempre. ¿Cómo dices tú que el Hijo del Hombre va a ser levantado? ¿Quién es ese Hijo del Hombre? Jesús les contestó: todavía, por un poco más de tiempo, estará la luz con ustedes. Caminen mientras tienen luz, no sea que les sorprenda la oscuridad. El que camina en la oscuridad no sabe a dónde va. Mientras tengan la luz, crean en la luz y serán hijos de la luz. Así habló Jesús, después se fue y ya no se dejó ver más. Aunque había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Tenía que cumplirse lo dicho por el profeta Isaías: Señor, ¿quién ha dado crédito a nuestras palabras? ¿A quién fueron revelados los caminos del Señor? ¿Por qué no podían creer? Isaías lo había dicho también.
cegó sus ojos y endureció su corazón para que no vieran, ni comprendieran, ni se volvieran a mí. De hacerlo, yo los habría sanado. Esto lo dijo Isaías, porque vio su gloria y habló de él. En realidad, de entre los mismos jefes, varios creyeron en él, pero no lo dijeron abiertamente por miedo a que los fariseos los echaran de la comunidad judía. Prefirieron ser honrados por los hombres antes que por Dios. Pero Jesús dijo claramente: el que cree en mí, no cree solamente en mí, sino en aquel que me ha enviado. Y el que me ve a mí, ve a aquel que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz, para que todo el que crea en mí no perezca en tinieblas. Si alguno escucha mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque yo no he venido para condenar al mundo, sino para salvarlo. El que me rechaza y no recibe mi palabra, ya tiene quien lo juzgue. Mi palabra ya tiene quien lo juzgue. La misma palabra que yo he hablado lo condenará el último día. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre, al enviarme, me ha mandado lo que debo decir y cómo debo decirlo. Yo sé que su mandato es vida eterna, y yo entrego mi mensaje tal como me lo mandó el Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Palabra es antorcha para mis pasos y luz de mi camino, Señor.